buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende del lugar donde estén escuchando este podcast. Hablando de diversos temas, me presento, soy Santiago, vivo en Paraná, Entre Ríos, Argentina, y quiero empezar mi vida de streamer barra periodista deportivo de la siguiente manera. Por lo general me gusta hablar de fútbol, me gusta hablar de automovilismo y soy muy apasionado sobre todo a la Fórmula 1. Este pasado domingo 23 de octubre de este 2022 se corría la carrera de Estados Unidos, Austin, Texas, en el cual termina ganando Max Verstappen con el Red Bull, que actualmente es campeón del mundo. Y Red Bull consigue su título de constructores, por lo tanto ya estamos hablando de un campeonato que ya está definido. El campeonato de Fórmula 1 ya está definido. Lo que faltaría definir sería quién se lleva el segundo puesto en el campeonato de constructores, ya que está muy reñido entre Charles Leclerc y Sergio Checo Pérez, el mexicano, que este próximo domingo va a correr en el Gran Premio de su casa, México, en el cual uno esperará que Red Bull vuelva a ganar, ya que es un circuito que a priori le vendría muy bien al RB19, RB20, que podríamos decir que en las rectas es un coche que tiene la mayor velocidad punta de toda la parrilla de Fórmula 1. Por lo tanto, y teniendo en cuenta de que en México hay dos rectas muy largas para usar el DRS, esto beneficiará a los de la bebida energética por el simple y llano hecho de que en un circuito revirado como lo es el Gran Premio de Austin, y que solo tenía una sola recta larga, más allá que la recta principal es medianamente larga, pero no es lo suficiente, se podía observar claramente una gran ventaja del Red Bull sobre el resto de Ferrari y de Mercedes. Por lo tanto, esperemos que en Red Bull logren beneficiar de alguna manera al mexicano para conseguir su primer victoria en casa, y a los fans latinoamericanos darles este pequeño premio de consolación, podríamos llamarlo de alguna manera, ya que claramente en esta temporada el mexicano se vio superado por su compañero de equipo Max Verstappen, actual bicampeón del mundo. Pero de lo que también tenemos que estar muy atentos es del ente regulador del automovilismo, que es la FIA, la Federación Internacional del Automovilismo, del automóvil básicamente. Estos señores con traje, que se podrían decir que son como una especie de árbitro, y que son los que fabricaron las normas para que se pudieran
dar este tipo de espectáculo, porque recordemos, la Fórmula 1 es un espectáculo. Lo mismo pasa con el fútbol, sigue siendo un espectáculo. Hay ganadores, hay perdedores. Y es una forma de entretenimiento para las grandes masas. En este caso, apasionados del automovilismo, como somos nosotros. Este ente regulador del automovilismo ha cometido muchos fallos durante toda la temporada, durante todo el año, que manchan a este deporte. O sea que justamente en el pasado Gran Premio de Austin, Fernando Alonso tuvo posiblemente una de las mejores carreras deportivas de él, sino que también que se hayan visto en esta categoría, por lo menos en la reciente década. Este señor español logró conseguir con un Alpine, que es el cuarto mejor equipo de la parrilla, una séptima posición tras haber tenido un accidente, estamparse contra las barreras de protección a 250 por hora, controlar el auto, ir hasta boxes, cambiar el alerón delantero porque estaba destruido, y no conforme con lo que había sucedido y habiendo quedado último, este hombre logra remontar hasta la séptima posición, que por ese entonces estaba 17º y tuvo que remontar 10 posiciones. Terminado la carrera, la Federación Internacional del Automovilismo sanciona a Alonso con 30 segundos porque tenía el espejito roto. Espejito que después se le termina desprendiendo en pista. La Federación Internacional del Automovilismo consideró de que durante X vueltas que Fernando Alonso condujo con el espejito espejito flojo, hasta el punto en que se terminó desprendiendo de su monoplaza, lo sancionan con 30 segundos por una situación que ellos consideraron peligrosa e innecesaria. Lo de Max Verstappen, entonces, ¿qué? Ya que pudimos observar en su onboard cámara de televisión que tenía una pieza del alerón delantero suelta, o por lo menos estaba floja. Max Verstappen condujo todo el Gran Premio, o por lo menos la mayor parte de él, con una pieza floja. Pieza que se logró observar cuando este adelanta a Lewis Hamilton por la primera posición. Volviendo más atrás, Sergio Checo Pérez tuvo un choque con Valtteri Bottas en la primera vuelta. El alerón, un spoiler del alerón delantero quedó flojo y se terminó desprendiendo en la vuelta 7. 7 vueltas conduciendo con un alerón flojo, se le termina desprendiendo. Misma situación que podríamos decir con el espejo de Fernando Alonso, y no fue sancionado. Son cosas como estas que uno dirá, está bien, pero Fernando Alonso hizo muchas más vueltas con un auto dañado. El espejito pudo haber
provocado alguna pinchadura. Si es que se desprendía, pudo haber golpeado a algún piloto y todo. El espejito se desprendió y se fue para la grava. No para la pista. Hacia la pista. Hacia la grava. Y pudimos observar en 2019 en el Gran Premio de Suzuka cómo Charles Leclerc conducía con una mano y agarrando el espejito con la otra. Lewis Hamilton en su cubículo dentro de su monoplaza en 2019 o 18 o fue en el 17. Bueno, de por ahí, entre el 17 y el 19, en el Gran Premio de Bakú, pudimos observar en una de esas carreras cómo el cubículo de goma que ellos tienen detrás, que va puesto entre el asiento y la toma de aire, estaba suelto y todo el tiempo tuvo que pelearse con esa cosa de goma hasta que se la cambiaron en boxes. Sanción de 5 segundos. Lo de Leclerc fue sanción también de unos 5 segundos. Porque a Fernando Alonso entonces se lo sanciona con 30. Cuando tranquilamente es una descalificación prácticamente lo que se ha hecho. Simplemente podemos decir que es ridículo. Es como cuando un árbitro va al VAR a ver una jugada de un posible penal. Y cuando vos ves por qué se fue al VAR a ver dichosa jugada, nos encontramos de un mínimo toque del defensor hacia el delantero rival, el cual ese delantero se termina cayendo haciendo una sobreactuación innecesaria en medio de un montón de jugadores de por medio. Y por eso muy probablemente se termine sancionando penal y es un probable gol para el adversario, cuando después por algo similar ni siquiera se inmutan en ir a ver la jugada porque consideran que no fue falta. O un caso más grave, en el caso de Pinola en contra de Independiente, Pinola va a hacer una falta muy grave en el cual no termina siendo expulsado. De hecho, ni siquiera se ha ido a revisar al VAR. Son cuestiones como estas en las cuales nos preguntamos actualmente si la Federación Internacional del Automovilismo no está haciendo mucho hincapié en un reglamento que encima está mal escrito, mal diseñado, y que claramente hay cosas que hay que revisar para las próximas temporadas que no pueden seguir ocurriendo. Para que sanciones como la de Fernando Alonso no vuelvan a ocurrir, o en todo caso que ocurran en la medida de que sean lo suficientemente justas. En todo caso, Fernando Alonso debió haber sido sancionado con 5 segundos de penalización, caído hasta la 8ª posición, posiblemente ni siquiera eso porque tenía tal ventaja con su adversario que venía 8º, que incluso una sanción de 5 segundos no hubiese afectado la posición. Por lo tanto, Fernando Alonso debió haber terminado 7º. Son pequeñeces que por estas pequeñeces el año pasado se definió un campeonato del mundo entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Campeonato que también tuvo sus altibajos con la Federación Internacional del Automovilismo,
porque justamente muchas de estas sanciones fueron en vigor del deporte o en favor del deporte, cuando claramente perjudicaban de sobremanera a algunos pilotos y a otros los beneficiaban. No estamos pidiendo que sea un deporte perfecto, porque eso es imposible. Nunca en la vida se puede alcanzar la perfección. Eso estamos de acuerdo. Pero en lo que sí pedimos y rogamos es que haya un campeonato donde las cosas que vos vas a sancionar sean iguales para todo el mundo. O que por lo menos las sanciones sean iguales para todo el mundo. Te llames Fernando Alonso, Max Verstappen, Lewis Hamilton o Yuki Tsunoda, Mick Schumacher o Alex Albon. Las sanciones tienen que ser aplicables para todos los pilotos en parrilla. Las sanciones tienen que ser aplicables en el momento. Y justamente cuando vas a cambiar tu decisión porque consideras que la sanción que pusiste es menor o es mayor a la prevista, por favor que sea con un tiempo justo. No podemos esperar a que se cierren los despachos 2 horas después del Gran Premio y venga don señor Haas a pedirte 2 horas 40 minutos más tarde a quejarte de que justamente Fernando Alonso tenía el espejo roto, se le soltó en medio de la pista y por lo tanto reclaman una sanción, una penalización para el español. Esto no puede ocurrir. No puede pasar jamás en este deporte. Si vos pones un reglamento que sea cumplible para todos, no puede venir alguien a quejarse porque ni siquiera lo beneficiaron a Haas. Convengamos en esto. Haas lo único que ganó fue una posición con Kevin Magnussen. Mick Schumacher no aparece ni en figuritas. Y solo suma unos 2 puntos más extra por la sanción de Fernando Alonso, Kevin Magnussen. Poco para pedido que tuviste que armar, molestarte con tus abogados, ir a los despachos de la FIA, pedir que una sanción al español, y no conforme con eso te fuiste satisfecho a tu casa, o mejor dicho, sí, satisfecho a tu casa porque estabas en casa, básicamente, corrías en casa, Haas. Ahora vas a correr en México. Esperemos que este Gran Premio de México sea un gran premio sin sobresaltos, que nos den el mejor espectáculo posible y que la FIA no intervenga como tiene que estar interviniendo últimamente. A ver si me explico mejor. La FIA no tiene que intervenir si no es necesario. Para eso están los directores de carrera, que serán ellos los que aplicarán las sanciones en el momento de la carrera. Luego, las quejas las recibirá la FIA, se revisarán y que recién al día siguiente nos enteremos todos de que no sea Charles Leclerc, Carlos Sainz o quien fuese sancionado con tantos puestos en la parrilla, con tantos segundos, por una cosa minúscula que pase en carrera. Solo espero que estas cosas no vuelvan a ocurrir y esperemos que en un futuro este deporte conocido como Fórmula 1 nos den mejores espectáculos, porque para que gane 15 veces una misma persona, me puedo poner a ver el Barcelona de Guardiola, que yo sé que va a salir campeón independientemente de la competencia en que fuese a competir ese equipo.
No tengo nada más que decir. Los espero en un próximo video. Esta vez espero sacarlo en la previa al Gran Premio de México. Por lo tanto, los espero el próximo viernes. Viernes 27 de octubre. ¿A qué hora? No tengo horarios. De momento, este es mi primer... ¿Qué hipo? Este es mi primer video, por lo tanto no sabré a qué hora voy a sacar el próximo. Puede ser más temprano que las 10 de la noche, seguramente. Pero ojalá que esto tenga la repercusión que creo que se merece. Nos estaremos viendo hasta la próxima.